Hola, mi nombre es Daniela y hoy vamos a hablar sobre política fiscal y monetaria. La política económica se refiere al conjunto de acciones y decisiones que toma un gobierno para influir en la economía de su país. Su objetivo principal es promover el crecimiento económico, la estabilidad y el bienestar general de la población. Eh, Hay tres objetivos principales dentro de la política económica. El primero es el crecimiento económico. Este objetivo lleva a su fin fomentar un aumento sostenido en la producción de bienes y servicios, medido comúnmente por el crecimiento del Producto Interno Bruto. El segundo objetivo principal es la estabilidad de los precios, es decir, que se debe mantener la inflación bajo control para preservar el poder adquisitivo de los ciudadanos y evitar distorsiones en la economía. Y el tercer objetivo, y no menos importante, es el empleo y la equidad social. Busca reducir el desempleo, asegurando que haya suficientes oportunidades laborales para la población activa. Promueve también una distribución de riqueza y reduce las desigualdades económicas entre los diferentes grupos sociales. Para la política fiscal y monetaria existen algunos instrumentos. Estos son algunos de ellos. Política fiscal. La política fiscal involucra el uso de gastos públicos y la tributación. Un gobierno puede aumentar el gasto en infraestructura o servicios sociales para estimular la economía, pero también puede ajustar impuestos para influir en el consumo y en la inversión. Otro instrumento importante es la política monetaria. Se refiere a las acciones del Banco Central para controlar la cantidad de dinero en circulación y las tasas de interés. Por ejemplo, pueden bajar las tasas de interés para incentivar el gasto y la inversión, o también pueden subirlas para controlar la inflación. Otro instrumento importante es la regulación y la supervisión. Esto implica establecer normas que regulen el comportamiento de las empresas y mercados, así como supervisar su cumplimiento para garantizar el funcionamiento justo y eficiente. Dentro de la economía existen dos tipos importantes de política económica. Uno de ellos es la política expansiva. ¿Qué es la política expansiva? Se aplica en tiempos de recesión o bajo crecimiento. Esta busca estimular la economía a través del aumento del gasto público o la reducción de impuestos. ¿Por qué es importante? Porque estimula el crecimiento, reduce el desempleo, tiene un aumento en la inversión y ayuda a mejorar el bienestar de la población del país. Y en segunda parte está la política contractiva. Esta política se utiliza cuando hay riesgo de inflación elevada. Busca enfriar la economía mediante recortes en el gasto público o aumentos en impuestos. Esta política contractiva es importante porque ayuda a controlar la inflación. Previene una burbuja económica, estabiliza la economía y le da confianza al consumidor e inversor. Ambas políticas son esenciales para gestionar adecuadamente una economía. La política expansiva es vital para el crecimiento y para mitigar el desempleo durante tiempos difíciles, mientras que la política contractiva es crucial para mantener la estabilidad y controlar la inflación cuando la economía está creciendo demasiado rápido. Los participantes en la política económica, ya sea expansiva o sea contractiva, son diversos y cada uno de ellos desempeñan roles clave para la implementación y para el impacto de estas diferentes políticas. Los principales son el gobierno, el Banco Central, el sector privado,
las instituciones financieras, los organismos internacionales, sociedad civil. En conclusión, la interacción entre estos diferentes participantes crea un ecosistema complejo donde cada actor tiene su propio interés y la perspectiva sobre cómo deben implementarse las políticas económicas. Comprender sus roles nos ayuda a apreciar cómo se pueden tomar decisiones económicas y cómo afecta también en nuestra vida cotidiana. Hola, mi nombre es Juliet Castañeda. Bueno, les voy a hablar sobre el análisis de la política económica colombiana de Iván Duque y Gustavo Petro del 2018 al 2024. Esto la verdad es un tema muy relevante para entender la situación actual de Colombia, la política económica implementada por los gobiernos de Gustavo Petro y Iván Duque, digamos que se centrará en cómo estas políticas han influido en las variables macroeconómicas del país, influyendo la política fiscal y la política monetaria. Bueno, primero es importante situarnos como en el contexto. El gobierno de Iván Duque comenzó en medio de desafíos significativos, como el legado del acuerdo de la paz con las FARC, el crecimiento lento de la economía y las tensiones sociales. Durante su mandato enfrentó la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, que tuvo un impacto devastador en la economía colombiana. Por otro lado, Gustavo Petro asumió la presidencia en un clima de cambio, con una promesa de transformación social y económica. Su enfoque se centra en abordar las desigualdades históricas y promover un desarrollo sostenible. En la política fiscal, comencemos hablando sobre el gobierno de Duque. Durante su administración se implementaron varias reformas tributarias con el objetivo de aumentar la recaudación y controlar el déficit fiscal. Sin embargo, estas reformas enfrentaron críticas por ser consideradas inequitativas. Muchos ciudadanos sentían que afectaban desproporcionadamente a las clases medias y bajas. La pandemia obligó al gobierno a aumentar el gasto público para mitigar pues como los efectos económicos, lo que llevó a un incremento significativo en la deuda pública. A pesar de estos desafíos, Duque mantuvo una postura conservadora respecto al manejo fiscal. En contraste a Gustavo Petro, Petro ha propuesto una política fiscal más expansiva. Digamos que su enfoque se basa en aumentar el gasto social y realizar reformas tributarias más progresivas. ¿Esto qué implica? Implica que aquellos con mayores ingresos contribuirían más como al sistema fiscal para financiar programas sociales, proyectos de infraestructura que buscan mejorar las condiciones de vida de los colombianos más vulnerables. Sin embargo, esta estrategia no está pues como exenta de riesgo. Aumentar el riesgo público puede generar presiones inflacionarias si no se gestionan adecuadamente. Además, hay preocupaciones sobre cómo equilibrar un crecimiento económico sostenible con un aumento potencial en la deuda pública. En la política monetaria, pasando pues como a esta, el Banco de la República ha jugado un papel crucial durante ambos gobiernos. Su mandato principal es garantizar la estabilidad de precios y controlar la inflación. Durante el gobierno de Duque, el banco mantuvo una tasa de interés relativamente baja al inicio para estimular la economía tras el golpe que tuvimos del efecto inicial del COVID-19. Sin embargo, a medida que comenzaron a surgir presiones inflacionarias debido a problemas globales que sucedieron como los precios altos del petróleo y las interrupciones en las cadenas de suministro, el banco empezó a aumentar las tasas de interés para contener esta inflación. En el caso del gobierno de Petro, aunque el banco sigue siendo autónomo, su administración ha expresado ciertas preocupaciones sobre cómo las decisiones monetarias afectan
a los sectores más vulnerables. Tenemos que tener claro que hay un delicado equilibrio de inflación y fomentar el crecimiento económico, por lo tanto es muy fundamental observar cómo se desarrollan estas dinámicas bajo su liderazgo. En conclusión, podemos ver que ambos gobiernos han abordado los desafíos económicos desde perspectivas muy diferentes, pero igualmente importantes, mientras que Duque se centró en una política más conservadora, tratando de estabilizar las finanzas públicas tras una crisis sanitaria global, lo que Petro buscó transformar, profundizar la estructura económica del país hacia uno más justo e inclusivo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Castañeda. Este es el análisis crítico sobre la importancia del comercio internacional en la economía colombiana. El comercio internacional juega un papel crucial en la economía colombiana, ya que ha permitido ampliar los mercados para los productos colombianos y atraer inversiones extranjeras. Colombia, por su ubicación estratégica en América Latina, ha buscado que el comercio exterior sea una herramienta fundamental para diversificar su economía, generar empleo y fortalecer su infraestructura productiva. Estos son los factores positivos y no tan positivos relacionados con la política comercial internacional. Entre los factores positivos encontramos el acceso a nuevos mercados. El acceso a mercados globales es uno de los beneficios más importantes. Colombia ha firmado numerosos acuerdos de libre comercio como el TLC, libre con los Estados Unidos, la Alianza del Pacífico y los acuerdos con la Unión Europea. Estos tratados abren puertas a una mayor demanda de productos colombianos como lo es el café, las flores, el banano y petróleo. Además, la diversificación de mercados contribuye a reducir la dependencia de unos pocos socios comerciales. Otro punto positivo es el atractivo para inversión extranjera. La apertura comercial ha sido una de las estrategias para atraer inversión extranjera directa. Al firmar acuerdos de comercio, Colombia genera un entorno favorable para que las empresas extranjeras vean el país como un punto de entrada al mercado latinoamericano. Esto ha permitido la transferencia de la tecnología, acceso a capital y la creación de nuevos empleos, especialmente en sectores como la minería, agricultura y la infraestructura. Otro punto positivo es la mejora en la competitividad y modernización del sector productivo. La competencia surge con la apertura de mercados impulsados a los procesos productivos. El comercio internacional obliga a las empresas a ser más competitivas en calidad y precio, lo que a largo plazo fomenta el crecimiento económico y la eficiencia en el sector empresarial local. Otro punto positivo es la diversificación de la economía. Gracias a los acuerdos internacionales, Colombia ha logrado diversificar su economía, aunque históricamente depende de pocos productos como el petróleo, café. El comercio internacional ha abierto la puerta a nuevas exportaciones y sectores como la tecnología, la agroindustria, el turismo, entre otros. Ahora vamos a mirar los puntos no tan positivos. Entre ellos tenemos la dependencia de la demanda externa. A pesar de los beneficios de los acuerdos comerciales, la economía colombiana sigue siendo vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional. La dependencia de la demanda externa está para un producto como el petróleo, el café, y hace que el país esté expuesto a las variaciones de los precios internacionales. Esto puede generar inestabilidad económica. Otro punto negativo es el impacto en la agricultura local. Algunos sectores agrícolas se han visto perjudicados por la competencia internacional. La agricultura local, especialmente en productos como el maíz y el arroz, que ha tenido que competir con subsidios de mercado extranjero. Esto ha dificultado la supervivencia de pequeños agricultores y ha aumentado las importaciones de ciertos productos.
Otro punto negativo es la pérdida de soberanía económica. Esto sucede porque las políticas comerciales y los intereses de los países en los que Colombia firma los tratados puede limitar la capacidad del gobierno en la toma de decisiones. Otro punto negativo son los problemas ambientales y sociales, ya que en muchos casos las inversiones extranjeras y el incremento de la producción en la exportación ha generado consecuencias negativas como el aumento de la deforestación, la explotación de recursos naturales, sin suficiente regulación ambiental y vulneración de los derechos laborales en algunas industrias. En conclusión, el comercio internacional es esencial para el crecimiento de la economía colombiana, ofreciendo tanto oportunidades como desafíos. Por otro lado, ha permitido mejorar la competitividad, diversificar la economía y atraer inversiones extranjeras.